Hola, mi nombre es Iván Maecha y hoy le vamos a hablar sobre los dilemas morales. ¿Qué son los dilemas morales? ¿Cómo se usan los dilemas morales? ¿Cuál es la importancia de los dilemas morales? Y cómo aplicarlos en nuestros ambientes de aprendizaje. Lo primero es, los dilemas morales en realidad tienen que ver con la forma en la que las personas ven los conflictos o los problemas que se les presentan día a día. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas pueden no ver que hay un dilema en algo que otra persona sí considera que es dilemático. Por ejemplo, en el caso del aborto, hay personas que creen que no hay dilemas en el aborto porque simplemente la mujer tiene la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, nadie se tiene por qué meter en eso. Si la mujer tiene la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, no hay ningún problema, eso no es ningún dilema. El dilema solamente aparece cuando se enfrenta con la visión que tiene otra persona sobre lo que debería pasar en ese caso. En esta situación del aborto, el dilema moral se presenta porque hay otras posiciones que me dicen que hay unos derechos, los derechos del feto, o hay unas posturas morales o religiosas, o sea lo que sea, que tienen que entrar en contradicción con la decisión inicial o con la postura inicial que tenía la persona sobre su propio cuerpo. En este sentido, la persona que está decidiendo y cree que ella tiene posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo no va a tener ningún dilema moral, a menos que esa misma persona tenga algún tipo de valor o creencia moral que diga que efectivamente ella tiene decisión sobre su propio cuerpo, pero el feto es una vida y como vida hay que respetarla. Ahí se crearía el dilema moral en esa persona. O desde un punto de vista externo, diríamos, el dilema se crea porque hay diferentes personas o diferentes grupos que tienen valores o posturas diferentes para resolver un problema determinado o un conflicto determinado. Los dilemas morales o la discusión de dilemas morales es justamente presentarle a los estudiantes, a los aprendices, situaciones en las que ellos pueden encontrar conflictos con los valores que tienen otras personas al momento de decidir sobre ese conflicto. En ese sentido, yo considero que un dilema moral o un dilema en general puede ser cualquier cosa que las personas vean como conflictiva para decidir puede llevar a dilemas, porque nos enfrenta con diferentes alternativas o diferentes formas en las que pueden decidir esas personas. Lo importante para que haya un dilema es que se tenga que tomar una decisión, que esa decisión pueda tomarse por diferentes vías o adoptando diferentes posturas es lo que lo hace dilemático. Ahora, lo específicamente lo que diferencia los dilemas morales de cualquier otro tipo de dilemas es lo que nos diría Lisa Tessman, que existe siempre una falla moral. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cuál es la decisión que se tome o la decisión que se adopte o el valor que se tenga en cuenta para resolver un caso o un conflicto específico, siempre va a haber una falla moral, siempre va a haber una parte moral que se pierde, siempre va a haber un criterio o un valor que no está siendo reconocido, que además consideramos que es importante y que debería ser reconocido. Lo que hace los dilemas morales complicados es que esta falla moral implica que hay un valor moral que todos creemos que es importante, la vida, la autonomía, y que no importa cuál es la decisión que se adopte, va a ser dejado de lado o no va a ser tenido en cuenta. La importancia de estos dilemas morales radica en que los aprendices se dan cuenta, los estudiantes se dan cuenta, que sus juicios, sus posturas, no son las únicas que existen, que sus posturas están basadas en valores que son a veces muy personales, a veces muy propios, a veces ni siquiera reflexivamente adoptados, y que siempre van a estar en conflicto con los valores o con las posturas de otras personas. Aquí es donde la discusión de valores, de dilemas morales, nos permite el desarrollo o la promoción de competencias ciudadanas tan importantes como la posibilidad de escuchar a otros, como el saber que los otros también tienen capacidades cognitivas para armar sus propios argumentos, como darnos cuenta que hay unos argumentos que son buenos y otros argumentos que son malos, como darnos cuenta que hay situaciones que no están debidamente justificadas, no están debidamente argumentadas, o se están usando argumentos que no son propios para resolver ese tipo de situaciones. En particular, la discusión de los dilemas morales me
permite a mí mejorar mi capacidad de deliberación al darme cuenta que necesito proporcionar argumentos para dar cuenta de mis posiciones y que debo escuchar los argumentos de los demás y discriminar dentro de esos argumentos de los demás cuáles son buenos y cuáles son malos argumentos. La discusión de los dilemas morales en realidad no va a tener como fin, o su finalidad no es resolver el problema. La importancia de la discusión de los dilemas morales es que en el proceso de discutir se van afinando unas competencias que creemos son importantes para cualquier sociedad democrática. En eso consiste los dilemas morales. Ahora, hay muchas formas en las que se pueden adelantar discusiones sobre dilemas morales. Uno puede ser proponiendo dilemas morales que ya existen. Por ejemplo, el aborto. El aborto, todo el mundo sabe que se trata de dilemas morales y es la discusión de dilemas morales, sobre dilemas morales o sobre problemas morales que más se realiza. Creando unos dilemas morales semificticios o permitiendo que sean los propios estudiantes o aprendices los que construyan los dilemas morales que creen son más relevantes para discutir acerca de los problemas que más los acosan, los más importantes que creen. En este sentido, proponer dilemas morales ya hechos tiene, digamos, no sería aconsejable porque no permite que las personas que los discuten se vinculen directamente con la situación que se está discutiendo. Mientras que el hecho de que ellos mismos creen los dilemas morales permite que las personas digan: esto es algo importante que merece ser discutido, voy a ponerlo a discutir a ver qué sale de ese momento. Ya hay una relación más directa entre la problemática que se está discutiendo y el dilema moral como tal. Un punto intermedio es usar casos de la vida real. Por ejemplo, el conflicto armado colombiano, hay muchos casos en los cuales hay pérdidas de vidas, pérdidas de derechos, pérdidas que pueden ser interpretadas como fallas morales. Adoptar uno de esos casos, tratar de hacerlo anónimo, tratar de vincularlo con la situación particular de los estudiantes o de los aprendices y presentárselo a estas personas para que los discutan. Nuevamente el problema, la finalidad no es encontrar la solución, sino que se dé ese proceso de discusión. Generalmente hay unos pasos que se deben seguir para la discusión de los dilemas morales. Vamos a encontrar que dentro de esos pasos tenemos, primero habría que aclarar las reglas de discusión de los dilemas morales. Tengo que diferenciar, una cosa son los dilemas morales como tal, y hay una técnica específica o hay un procedimiento específico que sirve para la construcción de dilemas morales, y otra cosa es la discusión de esos dilemas morales. Una cosa es construir los dilemas morales, presentarlos al público, hacer un buen dilema moral, con la salvedad de que el dilema moral solamente existiría en tanto que la persona ve que ahí hay un problema. Y otra cosa es poner ese dilema a discutir, en discusión, a que se debata sobre ese dilema. Les voy a hablar básicamente sobre lo segundo, sobre cómo sería una forma ideal en la que se usa el dilema moral o la discusión de dilemas morales en clase como una herramienta pedagógica. Antes de decir eso, les quiero decir, no es necesario que se cree una nueva asignatura o un nuevo curso o un nuevo contenido para hacer esta discusión de los dilemas morales. Perfectamente en los cursos o en los contenidos que ustedes ya tienen o que implementan, se puede implementar la discusión de dilemas morales. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo yo ofrezco un curso de macroeconomía o de microeconomía o de economía en general, no necesito introducir nuevos contenidos para discutir dilemas morales. A partir de los contenidos que ya son propios de la disciplina o de la materia o de la asignatura, yo puedo escoger unos cuantos que creo que son relevantes o que permiten una mejor discusión o cuya solución es particularmente difícil, y ponerlo a discutir y que los aprendices o los estudiantes discutan sobre las posibles soluciones a ese problema. Eso ya es una discusión sobre los dilemas. Si yo le agrego a esa discusión sobre ese problema, por ejemplo, vamos a ver
los planes de desarrollo que se han venido proponiendo para Colombia. Y vamos a discutir sobre esos planes. Yo puedo proponer que la discusión sea sobre criterios de conveniencia, criterios de economía, criterios, digamos, técnicos. Si yo agrego que además uno de los criterios que debe ser tenido en cuenta es aquel que genere el mayor bienestar para el mayor número de personas, o que permita que más personas salgan de la pobreza, o que ayude en mejor forma a las personas en situaciones vulnerables. Con ese criterio que yo ya estoy agregando, estoy indicando que ahí hay un problema moral, un problema en el cual derechos y obligaciones o cosas que consideramos importantes en los seres humanos están siendo menoscabados. Y el hecho de que yo apoye o no apoye un específico plan de desarrollo tiene que incidir necesariamente en que esos derechos van a ser o protegidos o menoscabados, en que esas cosas que consideramos que son importantes para todos los seres humanos están siendo protegidas de mejor forma o no están siendo protegidas, y que seamos conscientes de que las decisiones que tomamos en materia, por ejemplo, de planes de desarrollo, implica afectar cosas que consideramos que son valiosas o que seres humanos consideran que son valiosas. ¿Listo? En ese sentido, no necesito agregar nuevos contenidos en mis asignaturas para decir, oh, tengo ahora que tener un espacio específico para enseñar dilemas morales y entonces tengo que enseñar moralidad, bla, 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 bla. Dentro de nuestras asignaturas, la más técnica, matemáticas, ya todas tienen un componente moral. Lo único que necesitamos como profesores, como instructores, es ser conscientes, reflexionar acerca del contenido moral de nuestras asignaturas. Como les decía, la discusión de dilemas morales tiene unas etapas o unos pasos que deben ser seguidos. Yo les propongo uno que consta de 6 etapas. Primero sería aclarar las reglas de la discusión, esto es, cómo se va a adelantar la discusión. Lo más importante ahí es dejar claro que uno como instructor o como profesor o como el guía de ese curso no va a estar discutiendo junto con los estudiantes o con los aprendices. Nosotros estamos ahí solamente como árbitros, como personas que posibilitan que los derechos, que las reglas sean cumplidas. Dentro de esas reglas podemos poner casos, por ejemplo, el que alza la mano tiene la palabra, el que tiene la palabra es el que decide a quién se le va a dar la palabra, que la palabra siempre se tiene que dar a personas de otros grupos, no del grupo propio. Se pueden decidir reglas, por ejemplo, que la palabra solamente se le dé a las mujeres, que la palabra solamente la tengan personas pertenecientes a grupos minoritarios, etcétera, etcétera, o incluso si estamos en unos contextos en los que las personas no participan, que la palabra sea obligatoria y todos tengan que participar. Lo segundo es presentar el caso. En esta situación ya debemos tener un caso hecho, bien sea porque lo traemos, es un caso hipotético, un caso ideal, o es un caso semificticio, o es uno de los casos que ellos, los mismos participantes, han construido. La cuestión es que debe haber un momento en el que se presente el caso. Lo tercero es que los estudiantes o los aprendices identifiquen cuáles son las características o los elementos más importantes de ese caso. En la discusión de dilemas morales tenemos quiénes son los agentes, cuáles serían los diferentes cursos de acción, cuáles serían los valores o criterios con base en los cuales vamos a definir ese caso o esa situación, qué se estaría perdiendo, qué se estaría ganando con cada uno de esos cursos de acción. Después tendríamos que deliberar y tomar una postura y decir, listo, yo creo que el curso de acción debe ser pero tengo que justificar cuál es ese curso de acción, tengo que identificar cuáles son las razones y cuáles son los valores que justifican ese curso de acción, tanto como principios como valores. Tengo que ponderar razones buenas y malas para ver cuál es la mejor postura y tengo que definir cuál es la postura. No necesariamente en la discusión del dilema moral, repito, vamos a llegar a una solución. Lo que necesitamos es que se discuta
cuál es la mejor solución posible. Pueden haber muchas soluciones posibles, pueden haber muy buenas soluciones. La idea no es que se resuelva como tal, sino que se dé el proceso de discusión. Así que en la etapa de evaluación de ese análisis o de esa discusión de los dilemas morales, hay que dejar en claro que la pretensión no es resolver el problema, sino que se discuta alrededor del problema. Esas etapas tienen un procedimiento o hay un cronograma, digamos así, que se puede seguir. Y además cada una de esas actividades de esas etapas tendrían unos objetivos específicos. Por ejemplo, en una versión que a mí me gusta seguir, lo primero que tienen que hacer las personas después de conocer el caso es establecer cada uno personalmente diversas respuestas a partir del caso, teniendo en cuenta 2, 3 o 5 razones. Entonces las personas deciden el caso, dicen sí, yo quiero hacer esto, no, yo quiero hacer esto, podríamos hacer esto. Aquí hago un paréntesis. Un dilema moral no es algo que se pueda responder sí o no. Es algo que tiene muchas formas de ser solucionado. Así que dilemas morales del tipo ¿debe la mujer abortar sí o no? No serían convenientes para ser discutidos. Lo que sí es, una vez que ya sabemos el caso, cada persona individualmente responde el caso de acuerdo como ella quiera. Después, en un tablero, en un lugar que sea visible para todos, ponemos las diferentes respuestas al caso y tratamos de unificarlas en grupos. En aquellos que más se acomoden, en aquellos que tengan respuestas similares o que den razones similares. El guía, el instructor o el árbitro, el profesor, es el que decide cuáles son los grupos o cuáles son los criterios para agrupar diferentes respuestas. Una vez que hemos agrupado o hemos establecido eso, les pedimos a las personas que participen que conformen los grupos físicamente, que se hagan en un espacio determinado y empiecen a discutir. Y una de las cosas que les pedimos es que socialicen las diversas razones que tuvieron para decidir cómo decidieron. Alguien, un secretario de cada grupo, debe escribir esas razones y entre todos los miembros del grupo tienen que calificar esas razones de la mejor a la peor. Entonces pueden decir, la mejor razón fue la que dio mi compañero acá, la segunda mejor razón es esta, la tercera es esta, de 1 a 5, de 1 a 10, depende del tiempo, depende del número de razones, depende de muchas cosas. Una vez que eso ha pasado, ahí ya llevamos más o menos unos 20 a 30 minutos, se inicia una etapa que es la discusión plenaria de los diferentes argumentos. Acá vamos a iniciar a que los miembros de los grupos presenten las razones que tuvieron en cuenta para decidir cómo decidieron. Acá entrarían estas reglas que establecimos acerca de cómo se debe la discusión, si la palabra se la pueden dar entre los mismos miembros del grupo, si debe ser un miembro de otro grupo, si siempre tienen que ser mujeres, etcétera, etcétera. Así es como se va a desarrollar la discusión. Y esa discusión básicamente es el primero que habla, por la razón que sea, de acuerdo con las reglas o porque el profesor lo decidió así o porque por azar le tocó, expone la mejor razón que tuvo su grupo para resolver cómo resolvió. Aquel que sigue en el uso de la palabra tiene que exponer la mejor razón que tuvo su grupo para decidir cómo decidió y además una razón que vaya en contra de la razón inicial del primer grupo. El miembro del tercer grupo tiene que exponer su mejor razón para decir cómo decidió y una razón que vaya en contra de la mejor razón del primer grupo y en contra de la mejor razón del segundo grupo. Y así sucesivamente hasta que todos los grupos y todas las razones hayan sido expuestas. Al final de ese ejercicio lo que vamos a tener es unas listas de las mejores razones y de los mejores argumentos en contra de las mejores razones. Lo tercero que pasa es que los miembros vuelven a sus grupos originarios y discuten ya no acerca de cuáles fueron las mejores razones para decidir cómo decidieron, sino acerca de cuáles fueron las mejores razones de otros grupos para decidir de otras formas. ¿Cuáles fueron las mejores razones? Si yo soy parte del grupo 1, yo ya sé cuáles son las mejores razones para decidir cómo decidí yo. Ahora yo quiero ver es cuáles fueron las razones que tuvieron las otras personas para decidir de formas diferentes y cuáles fueron las mejores razones. La idea de esta parte es que yo reflexione
o me dé cuenta que personas con posturas diferentes también pueden tener buenas razones y que incluso puede darse, esas buenas razones son mejores que las razones que tengo yo. No necesariamente eso me tiene que hacer cambiar a mí de posición, pero sí me tiene que poner a pensar, oiga, hay mejores razones y hay mejores decisiones que ya la que yo tengo. Lo ideal sería que en una parte final se expusieran esos mejores argumentos y se le permitiera a los estudiantes o a los aprendices o a los participantes volver a conformar los grupos para ver si han modificado su posición, para ver si los buenos argumentos que le han dado en contra de su posición inicial han permitido que ellos se den cuenta que la posición que tenían inicialmente no es la mejor y que pueden adoptar otras nuevas posiciones. Al final el ejercicio tiene que terminar con una conclusión. La conclusión es, uno, por ejemplo, si la idea es que se responda un correo electrónico, la conclusión debe ser que la persona responda el correo electrónico de acuerdo con la discusión que se dio, de acuerdo con sus posturas, con las nuevas posturas, etc. y resuelva el caso. También puede ser se pregunte a los participantes cuál fue su experiencia respecto de la discusión de este caso. También puede ser que se le pregunte o se le haga evidente a los estudiantes que las discusiones que tuvieron impactan sobre las diferentes soluciones al caso y que a veces las posturas y valores que adoptamos inciden en la forma en la que nos resolvemos el caso. Ya depende de la conclusión, depende de cuáles son los resultados particulares que tienen cada uno de los profesores o cada uno de los instructores en la realización de ese dilema moral. Yo creo que por ahora, digamos, eso es lo básico de los dilemas morales, o mejor, de la discusión de los dilemas morales, y ya. Gracias.